Bueno, voy a hacer una charla sobre cosas de la divulgación científica vista desde el punto de vista de alguien que su labor fundamental es la investigación y la docencia. Yo soy profesor de universidad, ¿no? Y que hago también una labor de divulgación, digamos, que puede calificarse de intensa, no sé si o extensa por lo menos, no lo sé. Y que tiene, por distintas circunstancias, un alcance muy grande en términos de números, ¿no? Lo conocías, millones de personas que ven esto, ¿no? He de decir que yo intenté el sexenio de transferencia y no me lo dieron, me lo denegaron. Así que los que estén en el WhatsApp ese de ¿a quién le darán el sexenio de transferencia? Pues a Dolores de Cabezón, no. A mí me lo denegaron. Lo intentaré de nuevo, luego si queréis hablamos un poco de eso. Antes de pasar al Kama Sutra, que es la palabra más atractiva del título, sí que yo quería decir un par de cosas que han salido en el debate anterior. Y entonces yo tenía como una pequeña introducción sobre ese tipo de cosas. Una es definir divulgación y la otra es la relación entre divulgación e institucionalización en las universidades. Entonces voy a dar dos cositas que tenía preparadas aquí, ¿no? Entonces, en cuanto a lo primero, claro, insisto, que yo tengo una tara mental, una inclinación por ser matemático, ¿no? Nosotros los matemáticos tenemos una determinada forma de pensar y una determinada forma de acercarnos a las cosas. No estamos zumbados del todo, pero sí que tenemos una cierta inclinación, ¿no? Entonces, una es, para nosotros, las definiciones son súper importantes. Una definición matemática es un terreno sagrado en el que uno pisa y a partir de ese terreno empieza a trabajar, ¿no? Pero también es verdad que cuando estamos hablando de muchas otras cosas, la palabra o el verbo definir, hostia, yo lo veo de dos formas diferentes. Una definición puede ser una verja, y digamos, lo que está dentro de la verja es el término que se define y lo que está fuera no es aquello que he definido, o una definición puede ser un punto de encuentro. Es decir, mira, vamos a sentirnos a gusto para dialogar sobre este tema en torno a este terreno, ¿no? Y creo que cuando definimos divulgación, esa es la actitud. No es una definición de verja. Es decir, esto es divulgación, lo que está fuera de esta verja no lo es. Sino planteemos un foro, un lugar, donde demos la bienvenida a quien se siente a gusto definiendo divulgación como yo lo hago, ¿no? O en diálogo a como yo la defino, ¿no? Con respecto a lo que yo la defino. A mí me gusta mucho una división terminológica que se hace sobre todo en las comunidades de divulgación científica en América Latina. América Latina tiene una comunidad divulgadora muy potente, muy profunda, se piensa mucho sobre divulgación allí. Ocurre, como en tantas otras cosas, a mí me da la impresión de que el Atlántico está como en cuesta, ¿no? Entonces lo nuestro les llega mucho y lo de allí aquí no llega nada, a muchos niveles. Y este es uno de los niveles. Allí se piensa mucho y se hace una divulgación muy, muy buena. Y allí, pues, muchas veces nos ponemos a hablar como diciendo, mira, no con ánimo de definir en el sentido verja, sino como para colocar sobre la mesa unos términos para entendernos hoy y aquí y ahora nosotros, nosotras, ¿no? No con ningún ánimo de sentar cátedra sobre estos términos, ¿no? Entonces voy a apuntar aquí algunos de ellos. Uno sería comunicación. Voy a ponerlo aquí, comunicación. Otro podría ser divulgación. Otro podría ser popularización. Entonces estamos popularización. Otro podría ser periodismo, por ejemplo, periodismo científico, ¿no? Claro, todos estos llevan el apellido científico o científica, ¿no? Comunicación científica, divulgación científica, periodismo podría ser otro, ¿no? Y otro, voy a poner otro solamente que sería apropiación social de la ciencia. Aquí no hablamos mucho de esto, pero allí se habla mucho de esto. Apropiación social de la ciencia. Entonces, voy a tratar de disponer un poco las cosas para que en el diálogo podamos hablar. Ya digo que no tengo ningún ánimo de definir en el sentido verja, de decir esto es esto y lo que está fuera es otra cosa. Entonces, comunicación científica sería el paraguas global, digamos. Comunicación, toda forma en la que, yo qué sé, dos personas o una comunidad se ponen a hablar o a emitir y recibir sobre un cierto tema, ¿no? En este caso, sobre ciencia, ¿vale? Comunicación es casi todo esto, ¿no? En cualquier ámbito, un paper científico es comunicación científica. Pues estoy hablando de ciencia. ¿A quién? A mis pares, ¿no? A mis compañeros, al resto de investigadores, etc. Una charla en un congreso es comunicación científica. Una clase de matemáticas es comunicación científica. Es un acto de comunicación donde el tema es ciencia. Vale, muy bien. Ese es el paraguas grande. Cuando hablamos de divulgación,
Aquí vamos a distinguir, digamos que la mayor distinción va a ser entre estas dos, o por lo menos la que más nos afecta. La divulgación científica la vamos a entender ahora, o yo la voy a entender ahora, como la transmisión a la sociedad de los avances científicos, de los últimos avances científicos en concreto en los que yo estoy involucrado o está involucrado mi grupo de investigación o mi institución, etc. Es decir, si yo voy a dar una charla sobre mi investigación en la homología de ideales monomiales, es para un público que no sea especialista, esto lo marca, ¿no? Para un público que no sea especialista en eso, estoy haciendo divulgación. ¿Qué rango de distancias puede haber en el que defina especialista o no? Bueno, pues si yo doy una charla para mi departamento de matemáticas, yo no sé si sois conscientes, las matemáticas son inmensas y están muy, muy compartimentadas. Entonces, si yo voy a un congreso de matemáticas, de álgebra, que no sea de la parte del álgebra que yo hago, no me entero de nada, pero de nada. Entonces, para muchas cosas, los matemáticos somos público general para los matemáticos. Pero claro, no es lo mismo que yo dé una charla sobre mi tema de investigación en mi departamento, pongamos, o en mi grupo de investigación, no, en mi departamento, que la haga en una sala cultural en el centro de la ciudad. Son dos cosas diferentes, pero podrían ser divulgación las dos. Yo estoy contándole mi investigación a gente que no es especialista. Y el no especialista hay un rango, eso no es un 0 y un 1, ¿no? Hay un rango muy, muy amplio. Sin embargo, popularización es cuando yo comunico o cuando hago una experiencia de comunicación de términos científicos o de contenido científico, de conceptos científicos que están bien establecidos, en los que yo no he intervenido ni he tenido por qué intervenir. Cuando yo hago un vídeo en YouTube sobre el teorema de Pitágoras, estoy haciendo popularización y no divulgación. En ese sentido que estoy hablando, ¿vale? Entonces, esto es cultura matemática, cultura científica. Yo considero que el teorema de Pitágoras es tan patrimonio de la humanidad como el Partenón y considero que es parte de la cultura y lo comunico así y me hago un vídeo en YouTube sobre ese tema. Yo no me he inventado el teorema de Pitágoras ni he participado en el proceso de investigación ni nada de eso, pero es una cuestión de comunicación cultural. Entonces ahí eso es lo que entendemos o lo que yo entiendo y en parte de la comunidad latinoamericana se entiende como popularización y divulgación es en lo que yo he intervenido. O cuando estoy contando, mira, mis últimos resultados de tal, o lo que hablabais antes, la última proteína de no sé qué, no sé cuánto, para un público no especialista, estoy haciendo divulgación, ¿sí? Periodismo científico, claro, es que ya definir periodismo es inmenso, ¿no? O sea, hay 1000 formas que son periodismo. Una entrevista es periodismo, una noticia de urgencia es periodismo, un reportaje en un periódico es periodismo también, ¿no? Entonces, a través de digamos, formatos periodísticos se puede hacer popularización y se puede hacer divulgación, las dos cosas. Pero hay algo, digamos, aquí, digamos, la característica definitoria o por lo menos diferenciadora es el periodismo suele estar pegado a la actualidad. Entonces, pongo un ejemplito. Si yo estoy en el año 2005 haciendo un reportaje de fondo en el periódico que sea, y estoy haciendo, o en el suplemento semanal del periódico que sea, un reportaje de fondo sobre el CERN, pongamos, ¿no? Y ahí hay un artículo que lo firma no sé quién sobre el sistema estándar y estamos viendo y estoy hablando sobre el bosón de Higgs y tal, esa partícula que se ha postulado para no sé qué. Vale, estoy haciendo probablemente popularización o algo así. A través de algo periodístico, ¿no? En el momento en que el CERN dice hemos encontrado el bosón de Higgs, eso es una noticia. Es distinto, el tema es igual, pero en el 2005 no se había encontrado el bosón de Higgs. Era parte de lo que las científicas estaban investigando sobre ese tema, ¿no? En el momento en que en el 2012, creo que fue, o 2013, se encuentra el bosón de Higgs y está en la portada del País, pongamos, eso entra más en la categoría de periodismo y aquí estoy haciendo... En este caso sería más divulgación, ¿no? Estoy contando un resultado actual, un resultado en el que voy a entrevistar a alguien que sepa de ese tema en concreto. Y si ya tengo la suerte de entrevistar a alguien del equipo que ha intervenido, mejor aún, ¿sí? Entonces, el periodismo de alguna forma, no siempre, ya digo que es tan amplio, ¿no? Pero de alguna forma viene caracterizado por la actualidad o por la relevancia social, pero de actualidad, digamos, ¿no? Y luego la apropiación social de la ciencia se suele llamar a la comunicación de conceptos científicos que las personas pueden aprovechar en su día a día y que está bien como favorecedor, digamos, del ejercicio de la ciudadanía o incluso de la salud, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando en la pandemia hablábamos de
cómo hay que llevar o no la mascarilla, la importancia de la higiene, ese tipo de cosas, no es simplemente porque me parece curioso que la higiene de manos es importante, o fíjate cómo es la historia de la investigación en la higiene de manos. No, estoy dándole una utilidad práctica inmediata. En ese momento inmediata, no digo porque sea inmediata, ¿no? Pero, por ejemplo, mucha de la divulgación científica que se hace sobre nutrición, por ejemplo, podría entrar en esta categoría, ¿no? Hay veces que no contamos cómo se ha llegado a saber que no sé qué componente nutricional es importante o no, sino que estamos dando consejos basados en la ciencia para llevarte una vida nutricional sana, etcétera, ¿no? Entonces, ahí pues hay un acento. Entonces, si queréis, dentro de este parque de definiciones, que no son verjas, digamos que en este sentido yo adopto un acercamiento al hecho de definir no desde el mundo de las verjas, sino de los lugares de diálogo, bueno, pues estos términos entran en diálogo con acentos diferentes. Si queréis, están hablando un idioma muy parecido, pero con acentos diferentes. Y los acentos es un poco lo que me hace que hable de una cosa o de otra en este momento y en este lugar. A lo mejor si nos ponemos de acuerdo en otra forma de referirnos a divulgación y a popularización, pues podríamos ponernos de acuerdo en otra forma, ¿sí? Pero me parece que es útil, porque por lo menos nos coloca de alguna forma en que son distintos objetivos, distintos públicos a veces pueden tener el mismo público, distintos públicos a veces, distintas temáticas. Entonces veis que en esta especie de definiciones, en esta especie de nomenclatura, mi acento no está, lo que distingue una cosa de otra no es tanto el público destinatario, no es tanto quién ejerce esa divulgación, aunque a veces sí, no es tanto la temática, sino es el acento o el acercamiento que yo hago a ese conjunto particular en este momento de público, temática, agente, etcétera, ¿sí? ¿Veis entonces que son unas definiciones que no son verjas, ¿no? Digamos, no es una nomenclatura en ese sentido. Vale, esto lo voy a tener aquí por si le queremos hacer caso. La otra cosa que yo tenía pensado, pero claro, es que ya eso se ha machacado ya, es el tema este de la institucionalización y estas movidas, ¿no? Entonces, mi impresión sobre eso es que para que haya una institucionalización, reconocimiento, evaluación, toda esa movida, no sé, esto son como consecuencias, ha de haber un antecedente, ha de haber una causa primera, y la causa primera es la asunción por parte de las instituciones de que la divulgación científica es parte de su misión. Ya está. Sin ese antecedente, todo lo demás pues tiene otro sentido, cobra otro sentido. No digo que peor ni mejor, ¿eh? Yo entiendo que es mejor que lo asuman, pero cobra otro cariz. Entonces, el ejemplo que pongo es imaginaos que yo soy una universidad privada en España, una universidad privada de estas que, sin querer desmerecer a nadie, son básicamente una academia de estudios superiores, ¿no? Entonces, lo que hacen es dar clase, captar clientes, digamos, estudiantes, y dar clase. Y entonces, una de estas universidades que se dedica exclusivamente a la docencia universitaria, tiene reconocidos sus grados por parte de la ANECA, no sé qué, dice, queremos hacer investigación. Queremos que nuestro personal o nuestra institución haga investigación. ¿Cómo articula el hecho de que parte de su misión, ahora han reformulado su misión como institución, parte de nuestra misión es hacer investigación? ¿Cómo articula eso? Contrata gente a lo mejor. O permite a su personal que haga parte... ¿Veis por dónde quiero ir, verdad? O permite a su personal que parte de su tiempo remunerado lo dedique a la investigación, porque quieren hacer investigación. A lo mejor incluso construye locales, a lo mejor incluso dota de laboratorios, porque claro, parte de su misión es hacer investigación y entonces se dota a sí misma de los medios para hacer investigación, en concreto de personal para hacer investigación. Entonces no es que a este profe que tenemos aquí en nuestra Escuela Superior de Ingeniería resulta que le mola investigar y vamos a permitirle que lo haga, incluso a veces le vamos a reconocer. No es una iniciativa suya, es una iniciativa de la institución. Y la institución decide que ejerce esa misión a través de su personal. Bueno, pues yo creo que si eso ocurre con la divulgación, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces la institución dice, yo tengo la misión de hacer comunicación científica a mi sociedad. Vale, pues entonces me doto de un personal que la haga. ¿Lo tengo o no? Si no lo tengo, lo contrato. Si lo tengo, le doy las facilidades para que lo haga. Medios materiales, temporales, etcétera, ¿no? Entonces, para mí la perspectiva no es divulgación científica de la universidad, es aquello que le gusta hacer al chaviluri. No. Y no se lo permitimos, incluso lo premiamos a veces, y ese tipo de... No.
Es una misión que mi institución tiene y que la ejerzo a través o del personal que tengo o de personal específico para ello. Y me parece que esa perspectiva luego dice, vale, pero si yo quiero hacerlo, si yo quiero dentro de mi misión como institución está la investigación, quiero que se haga bien. Vale, entonces si quiero que se haga bien, tengo que saber distinguir qué significa buena investigación. ¿Qué es buena investigación? Pues vamos a ver. ¿Qué opinan otras instituciones? ¿Qué dice la literatura? ¿Qué tal? No sé qué. Y entonces puedo articular medios para asegurarme de que mis investigadores hacen buena investigación. Y entonces entro en la evaluación de la investigación o este tipo de cosas, ¿no? Vale, pues quiero además que mi misión, me paso a esto otro, ¿no? Al ejemplo, ¿veis? El paralelismo yo creo que sirve para algunas cosas. Quiero que mi institución haga buena divulgación. Vale, vamos a plantearnos primero qué es buena divulgación. Y entonces, si tengo una idea de qué significa buena divulgación, entonces pondré los medios para asegurarme que quien canaliza mi labor divulgativa lo haga bien. Y entonces, pues, o evaluaré, o incentivaré, o todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Yo creo que la perspectiva es inversa. La iniciativa es dentro de la misión de la institución. ¿Sí? Eso, por supuesto, tiene consecuencias que son muy paralelas y muy coincidentes con casi todo lo que se ha planteado aquí, o con muchas de las cosas que se ha planteado aquí. Otra cosa será que yo considere que lo que yo hago es súper bueno, importante y tal, y yo quiera decirle a mi institución que me lo valore. Genial, pero es otra perspectiva. ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso ya va a depender de las relaciones que uno tenga con la institución y todo eso. No es excluyente, ¿eh? Uno puede decir, es que yo lo que hago es importante y además creo que institucionalmente es importante y estaré como gusanillo haciendo un agujero para que todo esto quepa en mi institución. Eso es totalmente loable. Bueno, son loables con todas las posturas, ¿no? Pero esa es una que la vemos mucho. Es que de repente se ha nombrado, por ejemplo, el caso de Nicolás, ¿no? el vicerrector de divulgación de la Universidad de Murcia. ¿Qué pasa? Que este es un tío que hace mucha divulgación, lo hace muy bien y además el tío ha ido escarbando para que en las instituciones eso esté presente y tal. Olé. Pero lo que yo planteo es otro camino, ¿eh? Es un camino en el que la institución dice, dentro de nuestra misión está la divulgación, vamos a nombrar un vicerrector para esto. Por ejemplo, sería un medio, ¿no? Pero que no digo que tenga que ser único. Vale, entonces, eso creo que es lo que he ido apuntando yo por ahí. Claro, y luego a eso tiene algunas consecuencias, que es cuando decimos qué es buena divulgación, tengo que tener una idea más o menos de qué es buena divulgación y unos medios de evaluación o unos criterios de evaluación de que algo es bueno o no. Normalmente no lo tenemos claro con la investigación, como para tenerlo con la divulgación, que es algo mucho más variado en sus formas, impactos, públicos, etc. Entonces, ¿qué significa? Claro, la forma más directa es asociar esa valoración al impacto. Entramos en el jardín de qué es el impacto y cómo se mide el impacto. Claro, antes hablábamos con quién era un ejemplo, con Paddy, creo, un ejemplo que era... Es decir, tenemos a dos personas. Imaginaos que tenemos a dos personas las que voy a evaluar su divulgación. Y van a competir. Es competitivo. Tengo una plaza y están empatados a todo y resulta que tengo una persona que durante este año, durante los últimos 10 años, ha estado haciendo charlas por los institutos de secundaria de Barcelona, de Cataluña o de la región y tal, en este ámbito, ¿no? Y va a institutos y cada charla atienden 20 chavales, no sé qué. Resulta que esta persona durante estos últimos 10 años, pues, joder, ha tenido un montón de chavales escuchando esta charla, ha contribuido a la culturización de esos chavales. No sé muy bien cómo es el impacto de eso, ¿no? Pero vale. Y tengo otra persona que durante los últimos 10 años, pues empezó a poner, no sé si os acordáis de aquella época en la que había blogs en Internet. Tenía un blog en Internet, pero luego ya se pasó al Instagram y toda esta movida. Y los últimos 5 años, pues yo qué sé, pues pone una publicación cada mes o cada 15 días sobre tal. Y yo qué sé, tienen un alcance de 100.000 personas, tiene 200 comentarios en cada publicación. Vale, ¿cuál tiene más impacto? ¿Cómo comparo ese impacto? ¿Cómo comparo el impacto de una persona que a través de redes sociales va lanzando contenido científico y tiene un alcance de decenas de miles, pongamos por caso, y otra persona que lo que hace es una labor continua de visitar institutos de 20 en 20 personas cada día, ¿no? Que a lo mejor en un año ha podido alcanzar 100 personas, ¿no? ¿Cómo comparo eso? Claro, pues
Entonces, asociar valoración o validación a impacto es un terreno muy pantanoso, porque no tenemos una forma clara de medir impacto. Ahí, yo supongo que estáis al tanto, hay toda una disciplina científica sobre divulgación científica. Y el tema principal de los congresos de divulgación científica es cómo medir el impacto. Porque no es inmediato. No es inmediato. O sea, ¿cómo medimos el impacto en ciencia? ¿El número de citas? Eso es también muy resbaladizo, ¿no? Entonces, claro. Vale, entonces, eso era como introducción para ponernos calientes y tal. Y entonces, claro, uno dice, venga, pues obviamos estos temas, yo voy a hacer comunicación científica en el formato que sea, ante el público que sea y tal, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y entonces os voy a contar la experiencia o las reflexiones fruto de la experiencia de una persona que lleva unos pocos años, como 10 o así, ¿no? Haciendo labores de divulgación y que como además tengo la formación o, ¿cómo se dice eso en inglés? El mindset de científico, pues me pongo a analizar cada cosa que hago. Entonces, como tengo una experiencia como en ese sentido, de alguna forma excepcional, en el sentido de que hay mucha gente que ve lo que yo hago, pues me he permitido analizarlo. Y al analizar eso, pues os comparto lo que yo veo aquí, ¿no? Entonces puse ese título del páncreas al Kama Sutra. Claro, podía haber puesto otro título, pero es que este ya mola, porque es como raro, ¿no? Que una charla sobre divulgación se llame del páncreas al Kama Sutra. Esto es una cosa que yo lo pienso sobre la educación de las matemáticas, pero creo que me sirve muy bien para hablar de la comunicación científica. Claro, tú como matemático hay muchas veces, sobre todo si eres profe, que te vienen muchos chavales, personas mayores y tal, y te preguntan, pero ¿esto para qué sirve, macho? O sea, ¿yo para qué tengo que estudiar matemáticas? Claro, porque dedicamos muchas horas en nuestra infancia a estudiar matemáticas, ¿no? Eso no sé si a la gente que no es matemática también os lo preguntan en vuestras disciplinas. A los matemáticos es el pan nuestro cada día. Es, profe, ¿pero esto para qué sirve? ¿Pero esto yo para qué lo quiero? Profe o papá o tío o... Pero papá, ¿es que para qué hay que estudiar esto? ¿Esto para qué me vale? Vale, pues entonces nos ponemos en plan paternalista muchas veces, ¿no? Los profes de mates y tal, los científicos en general, decimos, hombre, es que las matemáticas están detrás de todo. Las matemáticas son para todos. Mira tu móvil. Y yo lo he visto esto, en directo. ¿Ves? Tienes un móvil. Sin matemáticas esto no existiría. Sin las matemáticas tú no podrías hacer tu WhatsApp con tus amigos, porque fíjate, las matemáticas están detrás de todo. Te hacen la vida mucho más fácil. Sin matemáticas tu vida sería muchísimo más complicada. Claro, y sin el páncreas también. O sea, el páncreas está detrás de tu comodidad vital, sin el páncreas tu vida sería mucho más difícil, el páncreas te hace la vida mejor, el páncreas está detrás de todo lo que haces, pero no dedicamos 5 horas al día a estudiar el páncreas o 5 horas a la semana a estudiar el páncreas en la escuela durante todos los años de nuestra vida escolar. No. Es una respuesta que es correcta, que está bien, pero que es insuficiente. Sin embargo, entonces, pero la asumimos, normalmente es la respuesta que solemos dar y que está muy bien y que es correcta y que es cierta y que es relevante, porque la pregunta es relevante y es oportuna, pero que es insuficiente a mi juicio. Entonces, digamos, el paradigma Kama Sutra, me encanta usar la palabra paradigma, el paradigma Kama Sutra sería, el Kama Sutra sabéis lo que es, ¿no? ¿Os suena? A mucha gente les suena, además les suena con sonrisa. A mucha gente que te suena el Kama Sutra, hacen... Sí. ¿Cómo sé? Claro, el Kama Sutra tiene muy buena fama, pero el Kama Sutra en realidad es un rollo de libros. Es un manual de la buena esposa que incluye muchísimas cosas. La parte más famosa es una parte así postural y tal, pero tiene una idea detrás que a mí me parece muy apropiada para hablar de ciencia, que es una idea que la formuló, luego os la digo de otra forma, la formuló de otra forma Feynman. Y detrás del Kama Sutra hay la percepción que tenemos en general del Kama Sutra es quien más sabe, más disfruta. El conocimiento es una fuente de disfrute también. Es una fuente de estar mejor en la vida, de disfrutarla más, de vivirla más intensamente. Eso me parece que es kamasutrizar la comunicación o la docencia. Es decir, coño, es que esto mola, joder. No es solo que sea útil, es que además mola. Me gusta esta movida. Me gusta hacerlo. Y entonces, tener esa impresión de que quien sabe más es capaz de vivir mejor, creo que eso nos lo perdemos a la hora de comunicar, al menos en docencia y en comunicación científica, ¿no? Tenemos como esta misión, que mola mucho tenerla, de salvadores de la sociedad, que es decir, no, es que con el conocimiento la sociedad va a ser mejor. Sí, pero no dejemos el disfrute de lado, porque es una motivación muy fuerte, es una motivación muy potente. Y además es que es verdad.
Es que uno puede disfrutar de muchas cosas de la vida sabiendo más cosas. Es verdad que hay veces que el conocimiento te produce una infelicidad que dice, mira, preferiría no saber. Es verdad, y esa maldición del inteligente, ¿no? que se llama, hay hasta libros escritos sobre eso. Las personas muy inteligentes sufren en muchas cosas más que otras, ¿no? O las personas con mucho conocimiento. Pero a nivel general es que mola, y yo me lo encuentro mucho en esas... Es una de las cosas que he aprendido de la comunicación a grandes masas de gente, ¿no? A grandes volúmenes de personas. Hay mucha gente que entra a estos contenidos científicos desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista afectivo. Les gusta. Y les gusta saber y se sienten bien. No solamente porque le van a ganar la discusión al cuñado, sino porque les mola saber. Hay gente que le mola saber cosas. Hace no mucho, en la Feria del Libro en Buenos Aires, me vino una señora como de 70 y pico años, me dice, mi hijo es ingeniero, por supuesto vive con ella, mi hijo es ingeniero y me pone sus vídeos por las noches para cenar. Y yo decía, pobre señora, y me dice, muchas veces no me entero de nada. Dice, pero me siento más lista, me siento mejor viéndole. Y digo, hostia, es verdad, esta señora no ha entrado por iniciativa propia porque le interesa este tema, porque ha acudido a tal charla. Resulta que a su hijo, que es un friki, le ha puesto estos vídeos y la señora dice, mira, pues me gusta ver esto, ¿sabes? Entonces, eso en una evaluación de impacto no pasa del punto cero, pero es verdad que muchas veces hay un acercamiento no meramente intelectual al conocimiento científico. Y yo creo que lo aprovechamos demasiado poco. Me da impresión que lo aprovechamos demasiado poco y no hace falta más que ver muchas veces los títulos de charlas que ponemos y cosas así, que nos mola ponerlas porque son descriptivas, porque estamos acostumbrados a que una charla para el público general es un paper light. No, es otra cosa diferente. Y entonces yo creo que está bien el tomar este otro punto de vista. Entonces, una vez sentado esto del páncreas y el Kama Sutra, que ya digo que no son excluyentes, que son complementarios y que además deben de estar los dos, yo entiendo que deben estar los dos, debemos mostrar la importancia del conocimiento científico en el desarrollo de la sociedad, etc. Yo estoy convencido de que nuestra sociedad es mejor que la de hace cientos, pongamos, de años, y parte de esa mejora es por el conocimiento práctico, científico y el no práctico que tenemos también, ¿no? Pero también creo que el disfrute y la parte emocional del acercamiento debe estar. Seguramente habéis oído esta frase, no sé, supongo que si estáis aquí os habrá pasado a varias personas, esto de, joder, este profe que dices, ¿cómo me molaba? Porque es que se notaba que tenía pasión por lo que hacía. ¿Qué significa eso de pasión? Es una cosa como muy etéreo, ¿no? Esta persona tiene pasión por lo que hace, por lo que lo transmite con pasión y tal. ¿Qué significa pasión? Implicación personal. Entonces, cuando hay una implicación personal más global con el conocimiento, eso te hace que tu forma de transmitir el conocimiento no sea meramente intelectual, sino que sea personal, y va tu persona en ello, con tu personalidad. Puede ser majo, no majo, más alegre, menos alegre, más divertido, menos divertido, pero va tu persona con él. Y la comunicación interpersonal yo entiendo que es más eficaz que cualquier otra. Y claro, y eso es lo que resumimos en la palabra tiene pasión por lo que hace. No es que sea muy divertido, puede ser muy divertido, pero puede ser una persona muy seria y muy apasionada por lo que hace. Y se transmite, eso se transmite porque es una implicación personal. Entonces yo lo que quiero transmitir con esta dualidad de páncreas y Kama Sutra es que muchas veces la implicación personal resuena en partes de nuestro público que no son exclusivamente lo intelectual. Y eso está bien, entiendo yo, que es eficaz en la comunicación, en el sentido, midiendo eficacia, siempre voy a tener que estar con cuidado con las palabras, pero midiendo eficacia así como en una cosa muy general, que el resultado de ese acto de comunicación que estamos haciendo aporta sentido a la persona que lo recibe, incluso a uno mismo, ¿no? Al conjunto de las personas que estamos. Aporta sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que aprende algo, que le hace sentir mejor, que tiene temas, o lo que sea, pero le aporta sentido a su vida. Bueno, entonces, ¿cómo me planteo yo este tipo de cosas de la comunicación y todo eso? Las charlas, por ejemplo, yo casi siempre que hablo de estas cosas tengo como ejemplo canónico en mi mente, tengo en la mente siempre una comunicación oral y en directo. Hay muchas otras formas de comunicación y gran parte de lo que voy a decir puede servir para otras formas de comunicación, pero yo esencialmente pienso en una comunicación oral y en directo,
donde hay una persona hablando y otros escuchando o interviniendo, lo que sea. Entonces, cuando eso ocurre, yo tengo un mantra que me lo pongo ahí por las mañanas, hago el saludo al sol, tal, y me digo, en lo alto de la jerarquía, está el contenido. En lo alto de la jerarquía está el contenido. En el centro del foco está el público. En lo alto de la jerarquía está el contenido, en el centro del foco está el público. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, yo entiendo, si estoy haciendo comunicación científica, hay unos contenidos. Y eso es irrenunciable. Y yo tengo que dominar eso. Y eso es irrenunciable. Yo no voy a hacer una charla científica y que la gente se vaya exactamente igual que se ha ido, que ha llegado. No, para eso no lo hago. Entonces, hay unos contenidos. Yo entiendo que eso está en lo alto de la jerarquía y luego explicaré de forma práctica qué significa que eso está en lo alto de la jerarquía. Pero en el centro del foco está el público. No estoy ni yo ni el contenido. Entonces voy a poner la distinción entre foco y jerarquía con un ejemplito. Imaginaos que Marga, que se ha ido, viene un día a La Rioja, ¿no? Yo le invito a la Universidad de La Rioja para que nos cuente su experiencia de divulgación en la Universidad de Barcelona, no sé cuánto, ella prepara una charla allí, en mi universidad, y claro, como soy muy amable y ella es muy simpática y nos llevamos muy bien, pues digo, venga Marga, vamos a cenar, que te voy a llevar a un sitio guay, que tiene un vino excelente, ahí en La Rioja hay muchas cosas de vino y tal, y yo conozco al tío que lleva el vino de ese restaurante y ya te va a molar un montón, no sé cuál, y venga, yo entonces voy allá, elijo un vinazo que te cagas, un vino buenísimo, tal cosecha, tal bodega, yo sé que esa bodega es infalible, conozco al sommelier del restaurante, le digo, oye, ¿qué te parece este? Este me parece excelente, tal. Llega Marga y se pone ahí con un vestido, porque es una que se viste elegantemente en las ocasiones, entonces se pone un vestido elegante, tal, yo también, no como ahora, y nos vamos ahí a la mesa, ponen nuestro mantel, nuestros platos, nos ponen tal, no sé cuál, y llega el vino, con un decantador, no sé cuánto, toda la botella, la ponen en el decantador, eso, que eso vaya respirando, tener nuestras copitas buenísimas. Entonces yo cojo el vino, lo pruebo para que esté bien la botella, tal, el hombre me dice tal, sí. Y entonces yo cojo el vino, pongo la copa de Marga y le echo toda la botella, así, a cholón, en la copa. Esa copa se desborda el vino por el mantel, le mancha el vestido, ella se coge un mosqueo impresionante, no quiere volver a oír hablar de mí, ni de La Rioja, ni del vino y su puta madre. O sea, pasa de este tema. El vino es muy bueno y yo tengo mucho vino y le va a gustar, pero como se lo eche toda la botella en la copa, va a acabar odiándome. Eso es poner el foco en el contenido, en el vino. Yo sé mucho de este tema, es un tema precioso, es un tema guapísimo, muy bonito, y yo sé mucho de eso, y además es un contenido precioso, muy bueno, y te lo voy a soltar todo, pues puedo conseguir que me odies, y que odies al tema, y que no quieras volver a ir nunca a una charla de divulgación, ni una charla de ciencia, ni nada de eso, y cuando veas los carteles, Semana de la Ciencia, no sé qué, vayas a tus amigos y les digas, no vayáis, es una trampa, eso es un engaño, van allí, te sueltan unas chapazas de Cristos, claro. ¿Veis? Eso es poner el foco no en el público, sino en el contenido. El contenido es maravilloso, ese vino era maravilloso. Pero ahí hay una copa, con una capacidad, con un volumen, y si ella le gusta, ya me pedirá más. Y le pongo más después. Sí. Entonces, yo tengo que ver con quién estoy y con quién estoy hablando. ¿Eso qué implica? Conocimiento de quién tengo enfrente. Eso es como básico. O sea, uno debe ser capaz de articular los mecanismos para ser capaz de conocer a aquellas personas a las que está hablando. Entonces, si yo voy a dar una charla a un colegio de niños de tercero de primaria, esas niñas, esos niños, yo tengo que saber cómo es un niño de tercero de primaria, una niña de tercero de primaria. Si el último contacto que yo tuve con un niño de tercero de primaria fue una vez que me pisó uno en el metro y huyo de los niños, hostia, a lo mejor no voy a ser capaz, ¿no?, de transmitir a esas personas, ¿no? El público en general, dices, claro, ¿cómo conoces al público en general?
como conoces a, yo qué sé, yo hacer un vídeo en YouTube, ¿quién va a ver eso? ¿Cómo sabes quién es? Bueno, pues conozcamos al ser humano, ¿no? Hay que leer literatura, hay que ver cine, claro, ahí está cómo somos las personas. Yo a mis estudiantes de doctorado les obligo a leer literatura y les obligo a ver cine. ¿Por qué? Porque si uno no conoce cómo somos las personas, ¿cómo se va a comunicar con las personas? ¿Y cómo se sabe cómo son las personas? Coño, pues en el arte está. En el arte, en la filosofía, en la literatura, etcétera, ¿no? No está en los ideales monomiales. Ellos tienen que saber de ideales monomiales, todo lo que más. Tienen que ser expertos mundiales en eso. En eso consiste hacer un doctorado. Pero si luego quieren hablar con gente, tienen que saber qué es la gente. Y eso se consigue así. Entonces, una cosa es que en lo alto de la jerarquía esté el contenido, y eso es irrenunciable. Uno tiene que conocer el contenido. Tiene que saber mucho más de aquello de lo que va a hablar. Que el contenido, lo que se restringe al contenido de la charla. Uno tiene que saber sobre el tema, tiene que saber todo lo posible. Yo entiendo que uno tiene que tener conocimiento. O sea, todos caemos en eso una u otra vez, ¿no? Pero hablar de lo que uno no sabe, hostia, a mí me parece que deberíamos evitarlo en la medida de lo posible. Como vosotros podéis imaginar, a mí me llaman para dar charlas de todo tipo. De todo tipo. Y yo muchas veces digo que no, porque no soy experto en el tema y hay otros expertos en el tema. En concreto, por ejemplo, en educación matemática. Me llaman mucho a eso. Y periódicos y la tele y no sé qué. Ha salido el informe PISA. Vamos a hacer una entrevista de cómo se enseñan las matemáticas en España. No lo sé, es que no lo sé. Yo no soy experto en educación matemática ni en didáctica y tal, entonces llamada a otro. Sin embargo, mola ser el centro de atención y que sí, porque todos tenemos una opinión de cómo se enseñan las matemáticas. Coño, córtate, porque no es tu campo. Entonces uno tiene que ser experto en el conocimiento, pero también tiene que de alguna forma ser experto en público para poder poner el foco en él. Si no, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, uno de las principales tentaciones que tenemos la gente científica o la gente académica a la hora de dar una charla es poner el foco, no ya en nosotros mismos, que sí hay gente que da una charla para demostrar lo guay que es como científico. Yo creo que son los menos. Entiendo, además se les ve de venir de lejos. Entonces, eso yo creo que es un peligro menor. Pero hay un peligro que tenemos que es poner el foco en el contenido. Eso sí lo tenemos. Y eso a veces hace que sea contraproducente nuestros datos de comunicación. Entonces, ¿qué significa eso a nivel práctico? ¿Hasta qué hora me ha dicho que tengo? 1:30. Vale. Entonces, vamos a ver. Un curso así o una exposición brevísima en 2 temas. Voy a limitar la pizarra y así no me paso. Que el segundo es más pequeño. Vale, entonces, yo en la jerarquía pongo 3 niveles. Uno es la estructura de contenido. Voy a poner contenido. Yo soy muy fan de la estructura, ¿eh? Otro es la estructura narrativa. Y otro voy a poner recursos escénicos, lo voy a poner así. Pero veréis que esto es mucho más amplio que escena. Por eso lo voy a poner entre comillas. Lo que pasa es que, como digo, que el ejemplo canónico que yo tengo en la mente es algo oral para público en directo, pues por eso pongo público escénico. ¿Qué quiero decir con que en lo alto de la jerarquía está el contenido? Que esto está al servicio de esto y esto está al servicio de esto. Entonces, ¿qué hago yo cuando pienso? Esto es una propuesta, digamos, una propuesta de aprendizaje, no necesariamente una propuesta de trabajo. No necesariamente cada vez que yo preparo una charla sigo estos pasos. Pero digo que es una propuesta de aprendizaje porque ser consciente de ese proceso nos hace de alguna forma echar el ojo a todas las cosas que están implicadas a la hora de preparar una charla, ¿sí? Entonces, lo primero es el contenido. Y en el Hola, ahora sí, ha funcionado de nuevo. Vale, entonces, cuando hablo de contenido hablo de 2 cosas, normalmente 2 pasos. Uno es estructura y otro es selección. Primero selección y luego estructura. Primero seleccionar qué es lo que voy a hablar. Entonces, imaginas que yo quiero dar una charla sobre el sistema solar. Puede ser una charla de estas, ¿cómo se llama?
como es banquet speaker en un congreso tremendo y durante la cena te han invitado, porque eres una persona muy relevante, a dar una charlita de 20 minutos al principio de la cena, en un congreso de astronomía. No es lo mismo eso que hablar sobre el sistema solar a un grupo de estudiantes de tercero de primaria. No es lo mismo. Entonces tú seleccionas el contenido. Obviamente no es lo mismo. Es decir, yo lo que voy a decir a lo largo de esta hora son todo obviedades, pero igual el verlas desde el punto de vista de un señor con barba y que lleva camiseta heavy, pues es también diferente a que uno tiene habitualmente, ¿no? Entonces, obviamente no es lo mismo. Un primer paso es seleccionar el contenido. Y a la hora de seleccionar el contenido, yo creo que ahí ya uno pone el foco en el público. ¿Y cómo se pone el foco en el público? Un consejo práctico es: la pregunta que me hago a la hora de seleccionar el contenido no es ¿de qué voy a hablar?, sino ¿qué quiero que se lleve la gente de mi charla? Es esencialmente lo mismo, pero el punto de vista es diferente. Es decir, cuando yo veo a estos niños, estas niñas de tercero de primaria a darles una charla sobre el sistema solar, lo que yo me pregunto a la hora de elegir el contenido, seleccionar el contenido, no es, a ver, ¿de qué les hablo a estas criaturas? Ah, bueno, pues que tal. No, mi punto de vista es, vamos a ver, va a venir aquí un grupo de 30 criaturicas a las que al principio van a estar callados, a las que voy a hablar del sistema solar. Cuando luego vayan a casa, después de la escuela, van a casa, se vienen papá y mamá a buscarles, hablan, ¿qué tal en el cole? Pues me ha pegado no sé quién, no sé cuánto, y luego están comiendo, ¡ahí va! Ya ha venido un señor, una señora de la universidad y nos ha dado una charla. Anda, ¿y qué has aprendido en esa charla? Pues he aprendido que eso es lo que yo quiero seleccionar. La continuación a esa respuesta. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué quiero que conteste esa persona cuando le pregunten ¿y qué has sacado tú de esa charla? Entonces, esa es la pregunta que yo me hago y a partir de esa pregunta selecciono el contenido. Mira, pues quiero que, si ese niño, si esa niña recuerda, quiero que recuerde esto, quiero que recuerde esto, quiero que recuerde esto, quiero que recuerde esto. Y en torno a eso monto la charla. ¿Sí? Entonces, eso luego lo estructuro. Esa estructura y esa selección se me van a retroalimentar probablemente y quitaré cosas, añadiré cosas, porque a lo mejor resulta que quiero hablarles de Júpiter y tengo que explicarles que es un planeta gaseoso o que es un planeta, ¿sabes? Y a lo mejor no lo había pensado. Y entonces, bueno, pues eso se va retroalimentando. Otra cosa es que la estructura y la selección no tienen una relación uno a uno, no tienen una relación biyectiva, que diríamos, ¿no? Un mismo conjunto de contenido puede tener estructuras diferentes en cuanto a qué es principal, qué es secundario, ese tipo de cosas, pues no tiene por qué ser unívoco, ¿no? Yo puedo reflexionar eso. De hecho, mi consejo aquí o mi práctica aquí es dos cosas. Una, la estructura o estructuras más recorrido o recorridos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estructuro y en la estructura voy a poner con calificativos. Con calificativos. Yo hago mi estructura de contenido. Pongamos el sistema solar, ¿no? Y tengo unas ideas principales y unas secundarias. Me he organizado así. He elegido una estructura de ideas principales y secundarias, que es lo que nos enseñaban en el cole en técnicas de estudio, ¿os acordáis de eso? Que era prácticamente decir cuáles son las ideas principales y secundarias y subrayar en 2 colores. Eso eran técnicas de estudio, por lo menos en Logroño. No se iba más allá. Entonces, ideas principales y secundarias. Pero yo lo que animo es, y me animo a mí mismo y a la gente y a mis estudiantes también les animo a hacer esto, es que yo soy muy fan de poner esquemas, ¿no? Pues cuando hacemos un esquema y pongo una línea entre una idea principal y una secundaria, le pongo un adjetivo a la línea. ¿Esta idea secundaria con respecto a la principal qué es? ¿Es una causa? ¿Es una consecuencia? ¿Es un ejemplo? ¿Es un desarrollo? ¿Es una explicación? Yo animo a poner calificativos en la estructura. No solamente hacer una estructura visual o un esquema o algo así, sino implicarme en la semántica, digamos, ¿no? De las relaciones entre unas ideas y otras. Es decir, mira, esta idea es secundaria, pero no solo es una idea secundaria, es que es un ejemplo de la idea principal. O es una consecuencia de la idea principal. Eso me va a ayudar después a la hora de recorrer. Entonces, los recorridos que normalmente nosotros hacemos en las charlas o en los actos de comunicación científica,
Usualmente hay dos tradicionales, que es uno como deductivo, ¿no? Donde uno parte de las grandes ideas, de los grandes principios y va desgranándolos y va poniendo ejemplos y tal. Y otro es un poco más inductivo, ¿no? Uno parte de los casos particulares y va extrayendo la estructura, los patrones, etc. Normalmente, por lo menos en matemáticas, la matemática es un poco peculiar a la hora de escribir artículos de investigación, ¿no? En los artículos de investigación en matemáticas normalmente son deductivos. Partimos de cuál es la situación del problema, vamos a lo que necesitamos, las herramientas que necesitamos para el teorema principal y a partir del teorema principal vamos desgranando luego los casos, ¿no? Muchas veces cuando hacemos charlas es al revés. Muchas veces partimos de casos particulares, contamos la historia de no sé quién y luego vamos subiendo a los conceptos que queremos, ¿no? Pero existen otros recorridos. Entonces, si yo tengo una estructura y la tengo una estructura con calificación, yo puedo jugar a hacer distintos recorridos en la estructura de conocimiento. Estructura de conocimiento, no he entrado todavía en la estructura narrativa, quiero distinguir eso bien. En la estructura de conocimientos. ¿Cuál es el objetivo de este primer paso? Hacerme yo muy familiar con el conocimiento que quiero transmitir. Pues claro, sabérmelo para adelante, para atrás, no sé qué, de distintas formas, tener acercamientos diferentes. De nuevo, vuelvo a poner los ejemplos de mi práctica porque es la que mejor conozco. Mi investigación es sobre todo álgebra computacional. Entonces yo lo que hago es ir a objetos del álgebra abstracta, pero estudiarlos en tanto en cuanto se los tengo que hacer entender a un ordenador. Yo quiero hacer algoritmos que hagan eso. Y entonces los tengo que entender, esos conceptos algebraicos abstractos, los tengo que entender de forma diferente a si no los fuera a programar en el ordenador. No digo que es más profunda ni menos diferente. Yo sé que es ese objeto que es la homología de una resolución de un ideal monomial, tengo que ser capaz de algoritmizarla, de alguna forma, de mecanizarla. Y eso me implica un acercamiento diferente. Entonces, lo que quiero con esta primera parte es ser capaz de ponerme en distintos lugares, de ejercer distintos acercamientos al mismo conocimiento. Hacerme muy familiar con ese conocimiento, porque eso me va a permitir luego ser capaz de poner el foco en el público que yo tenga delante. Me va a permitir de alguna forma, perdonadme la pedantería, alienarme de mí a la hora de tener relación con el contenido, ¿no? Y ser capaz de ponerme en el punto de vista de otro. Bueno, eso en cuanto a estructuras, recorridos y calificativos. Estructura narrativa. La estructura narrativa ha de estar al servicio del contenido. Es cómo voy a contar esto para que la gente ni pierda el interés ni pierda el hilo. Eso es lo que quiero conseguir. Para que no pierda el interés, probablemente voy a usar los recursos escénicos. Para que no pierda el hilo, voy a usar la estructura narrativa. Entonces, vamos a ver, yo me voy a fijar en una posible estructura narrativa. Hay muchas y aquí mi consejo, experiencia, etcétera, es ir a la narración oral tradicional. A la narración oral tradicional. No solamente a los cuentos tradicionales. Y cuando hablo de cuentos tradicionales no estoy hablando de Disney, de los cuentos que Disney ha transformado en películas. No, ir a la tradición oral, que es maravillosa. Claro, si tenéis la suerte de saber gente que se sepa cuentos, es genial. Escuchar cuentos de otras personas, cuentos tradicionales, es maravilloso. Pero por suerte hay mucha recopilación. Hay muchas recopilaciones de cuentos tradicionales y yo voy mucho ahí. Y además hay gente que ha reflexionado sobre la estructura de la narración oral y eso es muy útil. Porque la narración oral es la forma de comunicación humana más eficaz que ha habido, quizá con la música. Pero la forma de comunicación utilizando el lenguaje más eficaz que ha habido. O sea, durante milenios nos hemos transmitido lo verdaderamente importante a través de la oralidad, ¿no? Y eso se ha plasmado en los cuentos de tradición oral y en general, luego, pues en las pelis, las series que vemos ahora tienen la misma estructura. Entonces, simplificando mucho, voy a poner aquí este esquemita, que es el esquema como más típico de un cuento oral, de un cuento que está preparado para ser contado, narrado de viva voz, no escrito, no leído, sino narrado de viva voz. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un estado inicial que le vamos a llamar statu quo. Luego viene algo aquí a los que los teóricos de estas cosas le llaman el incidente desencadenante. Incidente desencadenante. Luego, desencadenante. Luego aquí hay un punto de inflexión y aquí hay un nuevo statu quo. Vale.
Una anciana vive de forma autosuficiente en el medio de un bosque. Resulta que esta anciana que vive de forma autosuficiente en el medio del bosque, un día cae enferma y no puede valerse por sí misma para conseguir comida. Su hija y su nieta, que viven en la linde de ese bosque, le dicen, tenemos que organizarnos para llevarle comida a la abuela. Vamos a organizarnos. Niña, ve tú a esto. Entonces, este es el incidente desencadenante. Esta señora se ha puesto enferma. Vale, pues esta niña, entonces aquí le ocurren una serie de cosas, se encuentra con un lobo y tal, que le dice, mira, hay un camino mucho mejor, tal, o sea, hay unos engaños, hay unas movidas. Total, que aquí hay un punto de inflexión que depende de la versión del cuento que leáis. En general, el lobo se zampa a la abuela. El lobo se zampa a la abuela y hay un reconocimiento de la abuela y de la niña y del lobo, ¿no? Bueno, la abuela ya no reconoce a nadie porque está muerta, pero la niña y el lobo se reconocen. Entonces, depende de la benevolencia del escritor, pues esa abuela sigue viva y luego saldrá. En las versiones antiguas, no. Entonces, de aquí tiene que haber una solución de ese tema. O sea, este lobo es un peligro que para empezar se ha zampado a la abuela. Entonces aquí pues hay un reconocimiento, o sea, hay una solución, o bien por engaño de la niña y la madre, a veces aparece la figura de un cazador, etc. Y tenemos un nuevo statu quo que es vuelve la paz a este entorno, porque hemos eliminado el elemento peligroso, ¿no? Un profesor de secundaria, de química, está en sus clases, tan majo él, y un día resulta que le detectan cáncer. Vive en Nuevo México, Albuquerque, Nuevo México. Entonces el sistema sanitario de ese país dice, este señor se va a arruinar, tiene un hijo con un cierto grado de discapacidad, otra hija pequeña, la mujer tal, y este señor dice, yo no puedo dejar a esta familia arruinada y además me voy a morir con el cáncer este que tengo. Entonces, ¿qué decide? Sintetizar droga. Me voy a poner a sintetizar droga y cada vez va entrando en el camino de vender droga, cada vez se va haciendo más peligroso, no hay pasos atrás, se va volviendo malo. Llega un momento en que ya no es un agente que vende droga por su cuenta y se ha puesto a trapichear, sino que es el puto amo de la venta de droga en Nuevo México, México y todo eso. Y va construyendo una nueva normalidad para su familia y para su entorno en el que les va a garantizar la subsistencia económica. Él ya no va a estar, pero les va a garantizar la subsistencia económica. Esta es la estructura de la narración oral. ¿Esto nos sirve para un paper científico o para una charla científica? Claro. Tenemos una situación en la que hay un problema, hay algo y resulta que hay un problema que no sabemos solucionar. ¿Qué han hecho los investigadores? ¿Qué han hecho las investigadoras para hacer esto? Pues se han hecho estos intentos. ¡Ostras! Y alguien ha encontrado, ha llegado a una especie de solución, a una explicación y tal. Os voy a contar en qué consiste la explicación y qué es lo que sabemos ahora. Ahora se sabe más que antes o no, hemos resuelto del todo el problema, no, etc. Entonces, es una estructura que ha sido eficaz durante milenios. Esta estructura ha sido eficaz durante milenios. Y estamos preparados de alguna forma para seguir esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Claro, si yo voy a contar un cuento, ya está. Lo interesante van a ser estos 3 puntos. Lo demás es, pues, decoración. ¿Es importante que la niña vista de rojo? Para esto no. Para el hecho de la narración sí. Es muy importante. Luego hablaremos un poco de eso. Pero para el hecho de la narración sí va a ser un recurso. Pero en lo que es la estructura narrativa me da igual que la niña esta que lleva la comidita a la abuela vista de rojo, de verde o cada día de un color distinto. Me da igual. Pero para los recursos escénicos sí, eso lo hablaremos luego. Entonces, podemos utilizar esa estructura narrativa para, en los puntos de inflexión, en los puntos relevantes, contar lo que yo quiero contar. Que la estructura narrativa esté al servicio de la estructura de contenido. ¿Sí? Entonces, como yo ya soy familiar con ese contenido, lo he mirado desde muchos puntos de vista, con muchas estructuras diferentes, ahora digo, venga, ahora lo voy a contar. ¿Por dónde puedo empezar? ¿Cuál es la situación inicial que voy a romper con esto que os voy a contar? Pues, venga, pues me planteo, ¿y qué es lo que rompe? Mira, pues es que este es el resultado inicial. Puedo partir del resultado final que quiero contar, o del concepto que quiero contar, o de la idea, o del momento en que la vida de la persona que os estoy contando da un vuelco, etc. Puedo contarlo así y aprovecharme de la estructura narrativa para estar al servicio de la estructura de contenido. Y finalmente, los recursos escénicos, sí me va a dar tiempo. Los recursos escénicos son elementos que no son de la estructura narrativa, pero que pueden apoyarme a hacer relevante los
puntos fundamentales de la estructura narrativa y a que las personas no pierdan el interés. Aquí no quiero que pierdan el hilo, le voy a dar una consistencia narrativa fácil de seguir, atractiva de seguir, pero no quiero que pierdan el hilo, no quiero que se me aburran. Entonces voy a usar ciertos recursos. Y allí hay varios recursos que puedo usar. Podemos hablar, si estamos en una charla oral, tiempo y espacio. Son los primeros. Tiempo y espacio los necesito. Entonces, tengo que ser consciente de dónde va a estar situada la gente, cuánta gente va a haber, cuánto tiempo tengo para hablar, etcétera. O sea, a mí me parece que una persona, con todos mis respetos, una persona que llega a un congreso científico, sabe que tiene 15 minutos para hablar y en el minuto 15 está en la introducción, pues perdóname, pero no te lo has preparado bien. O sea, puedes saber mogollón, pero eso hay una restricción de espacio y de tiempo y que forma parte de tu discurso. Entonces, seamos conscientes de que hay un tiempo y un espacio. Simplemente seamos conscientes de que eso está ahí. Y usémoslo para que corra a nuestro favor. Otro recurso que podemos usar son lo que yo llamo, yo qué sé, y otros de la teoría de la narración oral lo llaman palabras mágicas. Palabras mágicas no en el sentido de que vayan a producir ningún efecto mágico, sino que son palabras que me ayudan a mantenerme aquí, a mantenerme en este camino. El cuento de los 3 cerditos, lo conocéis, ¿verdad? Son 3 cerdos que viven en comunidad, antropomórficos, y llega un lobo, pues que es un carnívoro y tiene hambre, y ese mozo tiene que comer. Entonces los cerdos están asustados y hacen unas casas, ¿no? Uno se hace de paja, otro de madera y otro de ladrillo. ¿Todo el mundo conoce este cuento? ¿Sí? Entonces, claro, imaginaos que sois criaturas de 3 años, ¿no? Y yo les estoy contando el cuento. Entonces viene el lobo, los cerditos están súper asustados, viene el lobo hecho una furia y llega ahí y el primer cerdito está en su casa de paja sintiéndose seguro. Ja, 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 lobo, no puedes entrar. Y dice, no, pues ahora mismo soplaré y la casa derribaré. Vamos, niños, vamos a soplar. Y todos los niños, venga, muy bien. Y claro, y tira la casa y va a la segunda. Y es una casa de madera, es muy fuerte. El otro cerdito se ha metido en la casa de madera. Y entonces llega el lobo y dice, sí, ¿qué dice el lobo? Soplaré, y la casa derribaré. Venga, niños, soplad conmigo. Y los niños soplando. ¡Fua! Huyen los 2 cerditos. Vamos, aquí está la casa de ladrillo. Entonces, ¿qué dice el lobo? Y yo hago así y todos los niños dicen, soplaré y la casa derribaré, ¿no? Están metidísimos ahí y están conmigo. Si en la primera casa el lobo dice, soplaré y la casa derribaré, en la segunda dice, y ahora os vais a enterar, porque voy a tirar la casa a patadas y si no soplando y tal. En la tercera los niños ya no van a estar conmigo. ¿Es importante para la narración? No, es la misma narración. Pero las palabras mágicas hacen que estén conmigo en cada punto. Y eso lo habéis visto en cualquier cuento de narración oral que habéis visto, en la poesía lo habéis visto, en la música lo veis con los estribillos, lo veis en, yo qué sé, en los salmos de la Biblia, etc. O sea, toda narración eficaz desde ese punto de vista, sobre todo la que está preparada para ser oral, viene aquí, o sea, viene a las palabras mágicas, ¿no? Y son importantes. Es lo que algunos teóricos llaman los atractores de estructura oral. Otras son esos atractores que les llaman irracionales, atractores irracionales. Esto es otro recurso. El traje rojo de Caperucita. El traje rojo de Caperucita no sirve para nada en la estructura narrativa. Para nada, es absolutamente irrelevante. Pero es un recurso escénico que me hace meterme en un punto concreto. La concreción es súper importante. Entonces, si yo voy a contar una historia, yo qué sé, sobre una medicina no sé, antes hablabais de esto, ¿no? Una nueva medicina que ha surgido, pues yo puedo decir, mirad, hay tantos casos de medicina de esta enfermedad, la incidencia es esta, ha ido evolucionando sobre los... Es muy diferente que si yo empiezo a decir, mira, en 1973 esta persona fue al médico, tenía estos síntomas, el médico no supo lo que era, tal, con nombre, con apellido, con tiempo, con momento, con lugar. Y bueno, finalmente, contar una historia me puede servir mucho como atractor irracional. A la hora de contar el contenido o la estructura, que es irrelevante, pero hay algunas... ¿cómo decir? Algo que pertenece a los recursos, no a la estructura ni narrativa ni de contenido, que me hace que no pierda el hilo, que me hace que me implique ahí, ¿no? Entonces lo que queremos finalmente es que la gente se implique en esto. Otro es el humor. Habría muchos más recursos, voy a parar en este. El humor, yo lo uso mucho, pero lo veo como un recurso bastante eficaz, bastante bueno.
absolutamente prescindible, ¿eh? O sea, uno puede usar humor en sus charlas o puede no usarlo. Pero sobre todo sí que hay una cosa que yo le insisto mucho, es que utilizar el humor no es equivalente a ser gracioso. No tiene nada que ver. Bueno, tiene un poco que ver, pero no es lo mismo. No es lo mismo ser gracioso que utilizar el humor. Entonces, el humor es un recurso para mí muy eficaz, entiendo que es muy eficaz y que además es bastante útil. Y hay mucha gente que huye de él, para empezar, por decir, vamos a ver, ¿ahora tenemos que ser todos graciosos o qué? No, para nada. O sea, hay 20.000 recursos distintos o registros distintos en los que hablar. Si lo sabes usar, te va a ayudar. Y para saberlo usar, hace falta saber qué es el humor y qué funciones cumple. Y eso te puede permitir sentirte más seguro, más segura, porque es que no necesitas ser gracioso para hacer humor. No lo necesitas. Entonces, el humor normalmente cumple 3 funciones, o ha cumplido tradicionalmente 3 funciones, o al menos 3 funciones, ¿eh? La gente que teoriza sobre el humor, pues hay una frase, yo creo que es de Stendhal, que dice que lo malo de teorizar sobre el humor es que el próximo chiste te tira la teoría para atrás. No te ha servido para teorizar sobre el humor, ¿no? Pero yo creo que sí que es útil. Entonces, una de las cosas es, el humor sirve para resolver conflictos, ¿no? Entonces, hay muchas veces, lo veréis, la gente que trabaja en situaciones de tensión hace muchos chistes. Los médicos de urgencia tienen mucho humor negro. La gente que trabaja permanente con personas con discapacidad, por ejemplo, hacen mucho humor negro sobre este tema. ¿Por qué? Porque hay un conflicto. Entonces, te ayuda a resolver ese conflicto, ¿no? Hay mucha gente que tiene un conflicto con la ciencia. Se sienten intimidados, se sienten en inferioridad, etc. Hay un conflicto, tienen una experiencia fijaos con las matemáticas, tienen una experiencia escolar nefasta o lo que sea, ¿no? Tienen un conflicto y normalmente ese conflicto deriva en un sentimiento de inferioridad. Bueno, pues el humor puede ayudarte a romper eso. El humor puede ayudar a romper eso, hacer que ese conflicto desaparezca. Otro es genera grupo el humor. Tiene una componente comunitaria. Digamos que reírse, hay quien dice que reírse es una forma de enseñarse los dientes sin amenazar, ¿no? El humor construye comunidad. Entonces, hay muchos chistes, y estos yo creo que en charlas de ciencia lo habréis usado seguro y lo habréis visto usar seguro. Hay un tipo de humor que es el más fácil de usar y uno de los más eficaces, que es el de código compartido. Entonces, si yo identifico bien quién es la comunidad que estoy hablando y sé qué referentes tienen, así como graciosos, puedo hacer referencia a eso sin pretender ser gracioso. He dicho graciosos, ¿qué referentes tienen así como grupo, ¿no? Comunitario? Puedo hacer referencia a eso, se les va a hacer gracia, porque hay una cosa que tú te ríes como diciendo, lo he pillado, yo sé de lo que habla. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, eso se usa muchísimo, veréis montones de charlas, sobre todo de físicos, donde utilizan superhéroes o Star Wars o estas movidas, cuando van a dar charlas para gente entre 20, 30, 40, y dicen, vamos a utilizar, yo qué sé, Adrián García, por ejemplo, él usa los Power Rangers, y el poder que tiene tal, y hay gente que dice, porque yo conozco ese código. Si yo voy a un centro de tercera edad, yo no voy a usar los Power Rangers para hablar de ciencia, porque no es un código que compartamos. Si voy a México a hablar, a nada que yo nombre un personaje relevante en México, ya estamos juntos. Se van a reír un poco, pero no es una risa de que eso sea gracioso, sino es una risa de, hostia, este es de los nuestros. Es una risa de reconocernos, ¿sí? Y eso es otra de las funciones que cumple el humor y es muy fácil de usar, muy, muy fácil de usar. Enseguida hacer referencias a algo que pertenece al colectivo con el que estáis hablando. Y una tercera función que cumple el humor es la ruptura de la solemnidad. Bueno, no he dicho que en esta segunda función, la de generar comunidad, eso hace que el público general que a veces ve a las personas que nos dedicamos a la ciencia como alguien ajeno a su vida, diga, hostia, es que esta persona es de los nuestros, le voy a escuchar, este es de los míos. Con cuidado eso, o sea, sobre todo si habláis con jóvenes, porque hacerse el joven sin serlo es patético. Voy a hacer que hablo como los jóvenes. Es patético y además la jerga juvenil es absolutamente mutable. O sea, cambia cada día prácticamente. Entonces, si tú estás... eso es muy 2022, señor. Claro, es patético. Pero intentarlo, o sea, identificar cosas comunes, seguro. Ahora, por ejemplo, cualquier cosa que haga referencia al fútbol o a estas movidas, seguro que tiene un efecto de decir, sí, yo reconozco eso, estoy en ese grupo. Bueno, y la tercera es la ruptura de la solemnidad. Y tenemos una imagen solemne, la gente de la ciencia, los científicos, ¿no? Y la solemnidad implica distancia.
Entonces el humor muchas veces rompe esa distancia y lo podemos usar para romper esa distancia. Entonces es un recurso como muy eficaz, muy eficaz, para romper distancia, conflicto y para generar un poco de comunidad entre nosotros. Entonces el humor, que a veces está denostado porque se identifica como ser gracioso, y dices, no, es que esto hay que tener un don, eso es innato, o eres gracioso o no eres gracioso. No, es que usar humor no significa ser gracioso, significa conocerlo y usarlo con conocimiento de causa como cualquier otra cosa. Vale, entonces, esto en lo que quería decir de estructura narrativa y recursos escénicos. Y lo último, a lo que voy a dedicar los últimos 10 minutos, 8, bueno, 10 porque hemos empezado 2 minutos más tarde, yo tengo aquí un contenido y tengo aquí un público. Y mi misión es unirlos, ¿no? Unirlos en el sentido de bueno, pues que adquieran una relación más intensa o más íntima que la que tenían antes de entrar en mi charla. Sea cual sea, los objetivos ya cada uno se los plantea en su momento, ¿no? Pero quiero poner a mi público y a mi contenido en contacto. Eso voy a hacerlo de una forma muy esquemática, esto no es así, pero lo voy a dividir para analizar mejor el problema. Puedo acercar el contenido al público o puedo acercar el público al contenido. Normalmente van a ser las dos cosas a la vez, ¿eh? Pero repito que esto es una metodología, digamos, de aprendizaje. ¿Cómo hago para acercar el contenido al público? Lo que hago es buscar algo en mi contenido o las derivaciones de ese contenido que conecte con los intereses que mi público ya tiene.